Gracias, senador. Gracias, senador Urtubey. En realidad, la norma que hoy nos ocupa de la subrogación para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos toca muy de cerca, y a los que tuvimos la posibilidad de cumplir un mandato en el Consejo de la Magistratura en representación de la Cámara Alta, creemos que también allí vimos las dificultades que crean las acefalías por ausencias temporarias o permanentes en los juzgados. Entonces, le anticipo al cuerpo mi voto positivo, y creo que esto de alguna manera es la coherencia con el régimen y las modificaciones que se le están efectuando al Código de Procedimientos de la Nación Penal. Yo creo que esto consolida en cabeza del Consejo de la Magistratura las facultades que de alguna manera le fueron dadas en la modificación de la Constitución y en el artículo 114. También creo que contribuye a darle mayor institucionalidad al Poder Judicial. De esta forma, y con esta experiencia del Consejo, le anticipo a la subrogancia de los jueces inferiores mi voto positivo. Gracias. Senadora. Gracias, senadora. Senador Urtubey, por favor. Gracias, senadora, por el comentario. Efectivamente, es lo que apuntamos con esta ley. Yo quiero proponer dos modificaciones en este recinto que tienen que ver con el artículo 4 de este proyecto de ley y el artículo 9. El artículo 4 establece una excepción, pero yo creo que como toda excepción hay que tratar de acotarla lo más posible. Dice, podrá excepcionalmente, dice el artículo 4, estoy buscando acá, no lo encuentro, dice, podrá excepcionalmente el Consejo de la Magistratura designar un subrogante que no sea conjuez. O sea, que no esté en la lista de conjueces, y dice, ante la ausencia de conjueces. La verdad que justamente el artículo 4 es lo que dio lugar a al ejercicio de esta atribución por el Consejo de la Magistratura, lo que dio lugar al fallo Rosa y a la declaración de inconstitucionalidad. Acá es cierto que está muy acotado, porque habla de un supuesto excepcional con una condición objetiva, que no hubiera disponible una lista de conjueces. Y como estamos aprobando casi prácticamente todas las listas, va a ser muy difícil. Hay todavía algunas cámaras federales sin conjueces, hay algunos distritos federales sin conjueces, y por eso tiene razón de ser este artículo. Pero yo quiero proponer como se trata de una excepción y como está en juego la constitucionalidad de la medida, quiero proponer una limitación mayor, que sea de orden temporal, y no solamente la inexistencia de conjueces, sino que le pongamos un plazo para que este cuerpo, en todo caso, si se produce esa situación excepcional, pueda, en un plazo razonable, votar un conjuez, que esa Cámara puede elevar una lista de conjueces al Consejo de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura lo pueda tratar en el plenario, que lo pueda remitir a este cuerpo y que este cuerpo pueda, sancionar ese conjuez. Por eso quiero proponer en ese artículo 4 que tenga un plazo de 90 días esta designación, que no puede exceder el plazo de 90 días, prorrogable por única vez y por igual término. Es decir, que a la excepcionalidad de la situación le pongamos también una excepcionalidad y una limitación temporal para evitar, lo que siempre pasa, después la eternización de un subrogante que no tiene la legitimación para estar sentado en esa silla de magistrado. Y el otro punto es el artículo 9. El artículo 9, ¿qué hace? Nosotros propusimos, por un pedido especial, de todos los magistrados y funcionarios que permanentemente están concursando para acceder a cargos,
de una limitación que contenía la vieja ley, el 1285 del 58, respecto a que por 3 años no podían volver a concursar. A nosotros nos parece que esa limitación, me parece en todo caso, conspira primero contra el derecho que tiene un concursante, después de haber ido mal, de volver a concursar, y segundo, contra justamente la provisión de los cargos y, digamos, que todo el mundo, digamos, siga con ese impulso para presentarse a nuevos cargos. Así que a ese artículo 9, digamos, que propone la derogación de esa ley, le proponemos, estoy buscando exactamente el texto que quiero proponer, en el artículo 9 de la ley de subrogancia, no sé dónde tengo tanto papel acá. Quiero darles el texto. La idea es que dejar sin efecto esto sea aplicable a los concursos, cualquiera sea el estado en que estén los mismos. Diría así, la derogación a la que alude la primera parte del artículo, repito, el artículo dice deróganse el párrafo segundo, el artículo séptimo y el artículo 31 del decreto ley 1285/58, las leyes 26.372 y 26.376 y toda otra norma que se oponga a la presente. Diría, la derogación a la que alude la primera parte del artículo producirá efectos en todos los concursos, cualesquiera sea el estado en que se encuentre. Esto es el agregado que se hace al artículo, última parte del artículo 9 de la ley de subrogancias. Quiero ahora hablar un poco del Ministerio Público de la Defensa, que no lo mencionamos muy genéricamente, porque también allí ha habido muchas reformas, muchas de ellas propiciadas por la propia Defensora Pública cuando expuso ante la Comisión, todas ellas tendientes a dejar absolutamente clara, digamos, cuál era el rol de la defensa pública. Allí se sustituyeron algunas palabras, la concepción de indicaciones generales fue planteada en reemplazo del término instrucciones. Eso nos pareció muy importante. Y hay una modificación importante que la quiero plantear, que tiene que ver con el tema de los tutores y curadores. Ustedes saben que los tutores y curadores dependen de la defensa, del Ministerio de la Defensa. Llevan ese nombre, que es un nombre que es una rémora de viejas concepciones, donde sobre los incapaces había que establecer una especie de tutelaje, y no, en todo caso, un defensor de derechos, como corresponde a toda situación, mucho más a la persona que padece una incapacidad. Pero el problema es que esta rémora, lamentablemente, esta terminología fue mantenida en el Código Civil y Comercial, que empezará a regir muy pronto, de manera tal que había que buscar la forma de reivindicar la presencia del defensor público, que es tutor y curador, sin que eso genere una asintonía de referencias con el Código Civil y Comercial. Entonces, ahí encontramos la denominación de defensor público curador y defensor público tutor, para reemplazar las palabras tutor y curador. Y en el artículo 10, digamos, estoy hablando ahora de la ley del Ministerio Público de la Defensa, cuando se habla de la estructura, dice la estructura de la Defensoría General de la Nación es dirigida por el Defensor General, integrada por magistrados, funcionarios y empleados. Se estructura con una oficina, con secretarios generales, una asesoría jurídica, una auditoría y control de gestión, y ahí ponemos un inciso E que dice unidad de defensores públicos tutores y defensores públicos curadores. Sigue el inciso F, área de comunicación institucional, área de prensa y difusión, área informática, áreas de colaboración. Y después, por supuesto, en el Ministerio Público de la Defensa quiero mencionar esto, porque tiene que ver con lo que hablamos respecto del Ministerio Público Fiscal. Se suprime la función de relator, que era lo que excluía estos cargos del concurso de la carrera judicial y del escalafón, a los cargos de prosecretario administrativo y a todos los cargos del anexo 1. Y así dice el 77 nuevo.
Creación de cargos en el Foro Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Créase por cada una de las defensores mencionadas en el artículo anterior un cargo de defensor público oficial de instancia única en lo penal nacional, en lo penal de menores y de ejecución de penas según corresponde. Un cargo de secretario de primera instancia, un cargo de prosecretario administrativo, un cargo de jefe de despacho, un cargo de oficial mayor, un cargo de oficial y un cargo de escribiente auxiliar. Es decir, en todos estos casos, ustedes podrán observar que sustituimos la palabra prosecretario administrativo relator por prosecretario administrativo y con lo cual queda dentro de la carrera judicial la cobertura de este cargo. Otro gran, digamos, campo de modificaciones fue todo lo atinente a los derechos de los trabajadores, de los funcionarios, con esta cuestión de la implementación. Se había producido una lógica inquietud respecto a cuál iba a ser el destino de muchísimos trabajadores judiciales, por ejemplo, los juzgados, los formados en los juzgados de instrucción, gente acostumbrada a investigar, acostumbrada a tomar indagatorias durante los últimos 20 años, que de repente sentían que se quedaban sin función, sentían que por más que se les respetara el sueldo, iban a quedar sin un papel, sin un rol. Tenía que ver más que todo con un respeto más espiritual, digamos, por la función que cumplían, que por el hecho de simplemente respetarles el ingreso. Y así fue que fuimos analizando este tema y terminamos con un artículo 33 que hemos tenido la precaución, lo ponemos en la ley de implementación, pero hemos tenido la precaución de hacer un artículo exactamente el mismo en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa. Ese artículo 33 dice exactamente: los funcionarios y empleados de los juzgados y tribunales involucrados en la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación también podrán solicitar su traspaso al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa de conformidad con las reglamentaciones que estos organismos dicten a tal efecto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura deberán garantizar que los traspasos se realicen junto con la transferencia de los cargos y previsiones presupuestarias correspondientes. Y acá dice: los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación estarán en igualdad de condiciones que los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa a los efectos del acceso a los nuevos cargos que se creen, el ascenso y la asignación de funciones. En todos los casos, dice textualmente el artículo 33, se respetarán sus jerarquías, antecedentes profesionales y especialidad técnica. Respecto al personal contratado interino, esto es otro aspecto importante que motivó muchísima preocupación, a los fines de considerar su efectivización, en el traspaso al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa se computará el tiempo de las prestaciones cumplidas en el Poder Judicial de la Nación. Paso a explicar este punto. Normalmente la Corte tiene una política con los contratados que consiste básicamente en que cumplidos 5 años como contratados son efectivizados y pasan a ser planta permanente del Poder Judicial. Obviamente, ¿qué pasaba acá? Muchos juzgados de instrucción no van a necesitar la asistencia de contratados porque las causas van a pasar a ser investigadas por la Fiscalía, con lo cual había muchísimos contratados que decían, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos 3, 2, 4 años cumplidos como contratados, si cambia el sistema, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, había dos posturas. Había una postura que parecía más digamos así, interesante, más, por así decirlo, demagógica, que planteaba que había que efectivizar a todos los contratados, cualquiera sea el plazo que hayan cumplido, antes de proceder a implementar la cosa. A nosotros nos parece una solución mucho más razonable. El tiempo cumplido, primero que tengan el mismo derecho a pasar al Ministerio Público. Por ejemplo, un contratado en una causa importante, en un juego de instrucción, que pueda pasar al Ministerio Público como contratado y que en el Ministerio Público se respeten los plazos cumplidos y se computen a todos los efectos para que sea efectivizado por el Ministerio Público. Acá hemos puesto entonces que tanto el interino como el contratado en este punto deben ser respetados sus derechos y el plazo que hayan cumplido como contratados
será computable a todos los efectos para su efectivización. Habíamos dicho que, bueno, el 34, quiero destacarlo, que tiene que ver con el tema del secretario. Hemos escuchado en la comisión muchísimos secretarios que han venido a hablar con voz propia, prosecretarios, jefe de despacho, preocupados por su rol dentro del nuevo proceso penal. Debemos recordar que la característica central de este proceso, por lo menos en la parte de garantías, es la oralización plena y la desformalización plena, es decir, que todo se resuelva con audiencias, que todas las incidencias se resuelvan con audiencias, no solamente el juicio, sino que la formalización de la acusación, la recepción de la prueba, la efectivización de la acusación al final de la instrucción, se haga en forma oral y pública, con la presencia de absolutamente pariente del imputado, pariente de la víctima. Obviamente, la pregunta era qué función iba a cumplir el secretario, en función de que ya no había un actuario, digamos así, que tenía que formalizar actas y todo lo demás. Nosotros entendemos que el secretario debe seguir, de algún modo, liderando el equipo de trabajo del magistrado, porque siempre hay cuestiones de organización y de gestión que el secretario debe cumplir. Aspiramos realmente a que los jueces estén sentados en las audiencias, que esto es lo importante que pase. En esto sí entendemos que la reforma debe, digamos, no ceder un ápice a este tipo de idea, pero se puede hacer integrando a los secretarios como hemos dispuesto. Así que, básicamente, habiendo tratado las tres leyes del Ministerio Público, Poder Judicial, las tres leyes orgánicas, quise decir, Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, del Poder Judicial, me queda solamente referirme a una pequeña reforma que hacemos al Código Penal. Previamente, ¿le puedo hacer una interrupción el senador Pereira? Sí. Senador Pereira, muchas gracias, Urtubey. Gracias, presidente. Gracias, senador Urtubey. No, una consulta, senador. Si todo esto referido al capítulo 5 sobre recursos humanos fue consensuado con el sindicato de judiciales, porque yo en el día de ayer he tenido una reunión, me han acercado una propuesta sobre los artículos 33, 34, 35 y difieren algunas cosas con lo que usted está mencionando, ¿no? Así. Gracias, senador. Efectivamente puede haber una diferencia terminológica, pero digamos el aseguramiento de derechos es pleno, no solamente a mantener la igualdad, sino a tener acceso, porque una cosa es mantener la igualdad de oportunidades y otra cosa es tener acceso a los nuevos concursos. Eso está garantizado y está garantizado inclusive con los contratados, los interinos. Hay algunas normas de tipo reglamentario. Obviamente nosotros en esta ley no podemos hacer un registro de todos aquellos que van a pasar. Eso yo creo que es un tema reglamentario que además está la garantía de que esta misma comisión que trabaja acá, que presido yo, va a ser la encargada justamente de, fiscalizar que estas reasignaciones de personal se hagan con pleno respeto de los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores. Así que creo que en ese punto la satisfacción está garantizada. Por otra parte, la cuestión esta de suprimir los cargos de relator de toda la planta, salvo el caso del secretario privado, también creo que le posibilita a los trabajadores judiciales saber que todos los cargos que se crean, prácticamente, absolutamente todos los cargos, salvo, los secretarios privados, están dentro de la carrera judicial, así que cada uno de ellos va a tener, obviamente, ensanchadas sus posibilidades de continuar su carrera judicial con esta reforma. Decía, retomando, el tema de la reforma de un concepto de extinción de la acción. Brevemente, para no es un tema técnico, hay una discusión de toda la vida si la acción penal es una cuestión de fondo o una cuestión de forma. Depende de cómo uno se pronuncie sobre el tema. Si es de fondo, tiene que estar en el Código Penal, y si tiene que estar en el Código Penal, tiene que estar hecho por nosotros. Si es de forma o procesal, es atribución no delegada a las provincias argentinas y esa atribución de los propios códigos procesales de cada provincia establecer el régimen de la acción. Esta discusión que es teórica, las provincias argentinas, frente un poco a la
a la inacción del orden federal en cuanto a modernizar su propio ordenamiento procesal, fueron avanzando, disponiendo de la acción, posibilitando la disposición de la acción, no solamente en los casos clásicos, extinción, muerte del imputado o prescripción, sino en los casos de disponibilidad de la acción. Principio de oportunidad, conciliación, reparación económica. Las provincias argentinas en sus códigos empezaron a admitir que los fiscales podían dejar de lado la acción cuando se producían estas situaciones de reparación, conciliación o en caso de un principio de oportunidad. ¿Qué hicimos nosotros? Para zanjar esta discusión y convertirla en una cuestión casi, digamos, de gabinete, dijimos, bueno, pongamos en el Código Penal esta posibilidad de extinción de la acción para que quede claramente en el Código Penal, que es Código de Fondo, sancionado, digamos, para todo el país como Código de Fondo, que esa posibilidad de disponer de la acción existe. Por supuesto, en las condiciones que cada ordenamiento procesal penal de la provincia lo disponga. Simplemente ha quedado conciliada esta diferencia de que si tenía que estar en el Código de Fondo, lo hemos puesto en el Código de Fondo. Y otro tema, también hemos regulado las acciones privadas. Las acciones privadas, hoy, nosotros hemos dispuesto que en el Código una acción pública se puede convertir en privada cuando, digamos, no hay interés. Digamos, por ejemplo, si el Ministerio Público quiere desistir de una acción, pongámosle así, o no hablemos de desistir, porque el Ministerio Público no puede desistir. Si el Ministerio Público quiere pedir un sobreseimiento y la víctima no está de acuerdo, puede pedir la conversión de la acción y seguirla por su propio acuerdo. Es decir, esta es una idea, la sancionamos el año pasado con el Código Procesal Penal, digamos que los derechos de la víctima no solamente son de ser escuchadas, sino también de poder operar sobre el sistema e impedir que un fiscal, por ejemplo, le cierre una causa por X motivos, si ella como víctima quiere seguir. Entonces, ¿cómo conciliamos el interés público con el interés de la víctima y sin caer en el principio de la venganza privada? Manteniendo la idea de la venganza pública. Así, bueno, si una víctima por determinadas circunstancias quiere continuar una causa que el fiscal entiende que no se puede continuar, que no corresponde continuar, puede convertir la acción. Esto está en el Código Procesal Penal, no decimos nada de esto, simplemente tuvimos que poner en el catálogo de acciones privadas esta acción pública convertida por decisión de la víctima, porque si no estaba en el Código Procesal Penal referida y no estaba como institución en el Código Penal. Bueno, creo que hemos repasado los 5 proyectos, más subrogancia, los 6 proyectos, y esto, con estas modificaciones que he mencionado en este recinto, es lo que vamos a proponer a este honorable cuerpo que le dé media sanción para su remisión a la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Gracias, senador Urtubey. Ahora sí, senador Rosas, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, en la comisión bicameral, que es la encargada del monitoreo e implementación del Código de Procedimiento Penal, se presentaron estos 5 proyectos de leyes por parte del senador Urtubey y senadores del Frente para la Victoria. Lo hemos analizado, la verdad que se produjo Primero hemos escuchado a juristas, magistrados, académicos, es decir, todos los actores de la vida judicial, al gremio de los trabajadores, y después hemos hecho un importante debate entre todos los sectores políticos que componemos esta bicameral, porque en lo que estamos totalmente de acuerdo es en el cambio de sistema que ya se operó a fines del año 2014, en el sistema de consagrar el sistema acusatorio, dejando de lado el viejo sistema inquisitorio que prácticamente, no digo en todas, pero en una gran mayoría de provincias argentinas, el sistema acusatorio se ha ido consagrando y si bien es cierto se va aplicando
no en todo el territorio provincial de manera igualitaria por razones que se explican por sí mismas, sino que es una aplicación progresiva, pero lógicamente que este sistema hoy no admite discusión entre las distintas bancadas políticas. Estamos absolutamente de acuerdo en que es el mejor sistema que podemos aplicar al Código de Procedimiento Penal. Porque, bueno, además de la oralidad, como explicaba el presidente, el doctor Urtubey, que es un buen sistema, acorta totalmente los plazos, que también es otro tema que la gente, es una demanda permanente de la sociedad, los tiempos que transcurren interminables y normalmente demoran a veces años y años resoluciones, que finalmente hay un viejo dicho, refrán, que dice que la justicia que llega tarde no es justicia. Y bueno, creo que todo este sistema es muy bueno, y a partir de ese sistema es que se comienza el sistema de implementación y aparecen estas 5 proyectos de leyes donde, repito, hemos producido un importante debate, y debo reconocer que ha habido una muy buena predisposición inicialmente en la comisión bicameral, fundamentalmente el doctor Urtubey, el presidente. Nosotros no estábamos de acuerdo para nada con que inicialmente se hable de la fecha el 1 de septiembre, nos parecía que no había manera de llegar, y si se llegaba iba a ser realmente todo un inconveniente para el propio sistema. Finalmente eso se logró cambiar, se puso una nueva fecha, que es el 1 de marzo del año 2016, que bueno, creemos que es una fecha en la que se puede poner inicialmente de manera progresiva en marcha. El tema de la ley de implementación, en la ley de implementación, como también lo explicó bien el presidente, la comisión encargada de la adecuación legislativa y la implementación del propio sistema es, bueno, en el proyecto oficial inicialmente había una comisión, de lo cual salía del ámbito del Congreso de la Nación la paulatina implementación del Código de Procedimiento Penal. Nosotros esto lo planteamos desde el inicio, dijimos que no estábamos de acuerdo, que nos parecía que el Congreso es una facultad inherente al Congreso que no se podía desprender, y que, bueno, finalmente se consagró que esa comisión que iba a ser la encargada de la implementación quedó como comisión asesora de esta comisión parlamentaria, que es la que realmente va a hacer las adecuaciones de manera permanente y en el tiempo oportuno, con el asesoramiento de esta comisión, que con los acompañamientos que ha producido el presidente recién respecto al Poder Ejecutivo y con respecto al Consejo de la Magistratura, en realidad me parece que estaban en el proyecto original del oficialismo. Después en el despacho se ve que se ha producido un error material, pero estamos de acuerdo con los componentes de esa comisión. Con respecto al tema de la implementación también, inicialmente el proyecto oficial hablaba de hacerlo progresivo, iniciar en la capital federal, dividiendo la capital en 4 distritos, por las razones que ya se explicaron, que también nosotros adheríamos a que iba a traer un inconveniente serio de aplicar distintos códigos en pocos metros, en una distancia muy cercana. Finalmente se tomó una decisión que es de tomar como distrito único la capital federal. Nosotros en esto estamos de acuerdo, lo que sí no estamos de acuerdo, tenemos una visión crítica con respecto al proyecto oficial, es de que dice que la implementación va a comenzar con la justicia nacional. Y nosotros creemos que desde el año 94, creo que el artículo 129 de la Constitución expresa claramente que, bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser elegido popularmente, que tiene sus propias facultades legislativas y jurisdiccionales, y por lo tanto no entendemos, sinceramente,
por qué no se pasa la justicia nacional a la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que corresponde hacer, porque en realidad hoy la justicia nacional, entre la justicia local de la ciudad de Buenos Aires y la justicia federal, es una especie de limbo institucional que nadie se explica bien por qué sigue existiendo. Tiene que haber una razón jurídica, instrumental, institucional, en algún momento de pasar la justicia nacional a la justicia de la ciudad de Buenos Aires y terminar con ese limbo institucional. El otro tema que también se planteó, que lo explicó el presidente, que finalmente se corrigió, el tema que hacían hincapié los jueces fundamentalmente en cuanto a los cargos de secretarios, que nosotros creíamos honestamente que ese cargo debía permanecer en el proyecto, porque bueno, no estamos en condiciones de desaprovechar personas como los secretarios que tienen una alta experiencia, formación, capacitación, y que nos parece que es imprescindible en el rol diario del trabajo de la justicia que los jueces puedan tener sus secretarios de confianza, nos parecía imprescindible, y vimos con buenos ojos que se incorpore finalmente dejándolo en el proyecto oficial. Un tema que nos preocupaba, que también fue motivo de debate, es el tema de la estabilidad laboral, es decir, qué es lo que íbamos a hacer con los funcionarios y los trabajadores de la justicia que en el viejo funcionamiento del juzgado de instrucción, bueno, prácticamente ahora no tenían cabida con el Ministerio Público Fiscal. Bueno, realmente yo incluso personalmente presenté un proyecto a esta Cámara otorgándole estabilidad laboral a los empleados para darle esa garantía, pero finalmente también el proyecto oficial reconoce la posibilidad de incorporar trabajadores y funcionarios judiciales al Ministerio Público Fiscal. Lógicamente que este traspaso es voluntario, se respetan sus categorías, se respeta la carrera judicial, es decir, por supuesto que habrá que seguir muy de cerca el tema de la reglamentación, que seguramente seguirá siendo un motivo de preocupación del sindicato y de los propios trabajadores, pero en principio debemos reconocer que ha sido, por lo menos para nosotros, una medida acertada incorporarlo en el proyecto oficial, el tema de la estabilidad laboral de esta gente. Pero, digamos, si bien reitero el reconocimiento a la Comisión Bicameral por atender los reclamos, por atender el debate, por intercambiar opiniones, y que estamos de acuerdo con el sistema acusatorio, vemos con preocupación que detrás de un principio noble, de un principio judicial tan importante, nosotros vemos con preocupación por ejemplo, el tema del Ministerio Público Fiscal, fundamentalmente. Nosotros hemos presentado, como un despacho en minoría, hoy antes de las 13 horas, un proyecto que involucra dentro del Ministerio Público al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, como en realidad establece el artículo 120 de la Constitución. Habla de un ministerio público, habla de la autonomía funcional, habla de la autarquía financiera, bueno, habla de los objetivos de la defensa de la legalidad y de los intereses de los ciudadanos, que es la finalidad fundamental del Ministerio Público Fiscal, pero la Constitución habla de una sola planificación, habla de un solo órgano que involucra al Procurador General, a la Fiscalía, y que involucra a la Defensoría Pública. En cambio, acá el oficialismo
ha dividido en dos cuerpos, por un lado el Ministerio Público Fiscal y por el otro lado el Ministerio Público de la Defensa. Repito, nosotros, siguiendo los lineamientos previstos en el artículo 120 de la Constitución, consagramos un solo cuerpo legal distribuido, lógicamente, en los dos ministerios, pero con una sola organización. Y ahí, en el Ministerio Público Fiscal, nosotros lo que vemos con altísima preocupación es realmente la gran concentración de facultades en el Procurador General de la Nación. Hoy la doctora Gil Carbó, pero más allá del nombre, nosotros vemos marcados exceso de facultades, amplísimas facultades en cabeza del funcionario. Y nosotros estamos convencidos que realmente la objetividad, cuando uno busca la objetividad, la tiene que poner en cabeza del sistema. El sistema es el que tiene que consagrar la independencia o la objetividad de criterios y no ponerlo, esa objetividad o esa independencia en la buena o mala fe del funcionario de turno. Eso no es en ningún lugar del mundo, en un sistema democrático garantiza objetividad. Acá hay que confiar, digamos, en la buena fe del Procurador General de la Nación de que haga las cosas de la mejor manera o de la manera que deseamos o que desea la mayoría de los argentinos, pero no está garantizado, el sistema no garantiza por sí mismo la objetividad y la transparencia que cualquier sistema judicial debe consagrar. Doy un ejemplo, el tema de los fiscales de distrito. Son, en realidad, fiscales que lógicamente han llegado a ese cargo por concurso, pero ser fiscal de distrito en realidad es una decisión discrecional del Procurador General de la Nación. Designa al que el procurador cree, por los intereses que sean, el fiscal de distrito a quien debe designar, lo que llamamos comúnmente designación a dedo. Y no es un dato menor porque este fiscal de distrito tiene, entre otras cosas, si bien es cierto que hubo un cambio de función, que es verdad y lo reconozco, pero han quedado consagrados dos temas para nosotros fundamentales, que es la disponibilidad de la acción penal. La disponibilidad de la acción penal no la tiene el fiscal que investiga una determinada causa, la tiene el fiscal de distrito. El fiscal de distrito es el que le dice al fiscal de la causa, archive la causa, continúe la causa, pare la causa. Es el dueño de la causa, es el que dispone de la acción penal. Entonces no, y está puesto a dedo. Está puesto a dedo, entonces tenemos derecho a decir que esto depende de la discrecionalidad del Procurador General de la Nación y a preocuparnos. En segundo lugar, este fiscal de distrito tiene otra función que no es menor, muy importante, que también depende de la buena voluntad del fiscal de distrito, no depende del sistema, que es la asignación de los casos. Él es el que distribuye los casos a cada uno de los fiscales en función de criterios de objetividad. Ahora, ¿cuáles son los criterios de objetividad que va a aplicar ese fiscal de distrito? Nadie sabe. El sistema no consagra ningún principio que no sea creer que va a hacer como funcionario las cosas bien. Ahí termina y ahí descansa toda la objetividad del sistema. Es realmente preocupante. Me parece que debiera haber un principio, a lo mejor consagrar el sorteo de las causas, que no es algo que se pueda inventar, sino que es un sistema que se aplica muchísimas veces porque se sortea entre los distintos fiscales las causas que han entrado y a unos les tocarán una y a otros les tocarán otras. Pero acá depende exclusivamente de la buena voluntad del funcionario de turno.
Entonces, nosotros tenemos un criterio crítico con respecto fundamentalmente al Ministerio Público Fiscal. Después nos preocupa que tanto el tema disciplinario como el de los jurados realmente los preside el Procurador General de la Nación y además los elige. Digamos, creemos que realmente hay amplísimas facultades que superan la media que uno puede imaginar en una ley. Bueno, con respecto a las otras leyes, no sé, presidente, le hago de paso una consulta. Ese día en la comisión bicameral le habíamos hecho con el diputado que estaba en representación del radicalismo, le habíamos sugerido suprimir del artículo 67, inciso B, el tema de la prescripción del instituto de la declaración indagatoria porque se suprimió la declaración indagatoria en el nuevo sistema. Eso finalmente fue sacado del proyecto oficial que siguió. Es nada más que un error material. Hay un tema de tipo legislativo, porque no podemos suprimir ese artículo porque va a haber muchísimas causas, estamos hablando de prescripción, que son todas las causas iniciadas con fecha anterior a la entrada en vigencia de este código, donde se tiene que aplicar la indagatoria como fecha interruptiva. Es decir, nosotros no podíamos suprimir como causal de secuela de juicio, como causal interruptiva, la indagatoria, porque de hecho va a haber indagatorias y va a seguir habiendo indagatorias en muchísimas causas ingresadas con fecha anterior a la vigencia, con lo cual lo correcto en todo caso, tampoco vamos a poner una norma condicional en el sentido de decir, en el Código Penal, decir, será causal para las causas viejas, no será causal para las causas nuevas. Esto hay que, digamos, encararlo como una reforma del Código Penal cuando esté vigente la reforma, porque si no vamos a tener esta contradicción. Necesitamos que la indagatoria sea causal interruptiva de muchísimas causas, porque son las que van a regir. Si no, vamos a dejar, en todo caso, una situación de impunidad muy grande, porque en la medida que suprimimos eso como causal de secuela de juicio y no se toma indagatoria, corre la prescripción. Por eso, exacto, por eso preferimos dejarlo así, porque tenemos una responsabilidad con la enorme cantidad de causas que están en trámite. Gracias, senador. Senador Rosas. Gracias, presidente. Tenemos también una observación puntual con respecto al instituto de la suspensión del juicio a prueba. Deja de estar regulado de un modo homogéneo en todo el territorio nacional y se le da facultades, digamos, jurisdiccionales y legislativas al Código Procesal de cada provincia en su aplicación. En principio, digamos, desde el punto de vista federal, pareciera que no está mal, pero debiera haber, por lo menos, esta es la observación crítica que hacemos nosotros, algunas bases de reglas mínimas fijadas en el Código Penal para todo el país y a partir de ahí, bueno, facultades más amplias o menos amplias aplicadas en cada jurisdicción procesal penal provincial no estaría mal. Pero realmente la observación que hacemos nosotros es que esto queda a criterio de cada provincia, de cada jurisdicción local, y nos parece que este instituto va a tener distintas aplicaciones, depende de la legislación procesal penal que haya sido consagrada en cada provincia. Esto me parece que violenta el principio de unidad conceptual que tienen que tener este tipo de instituto, que estamos totalmente de acuerdo, que creemos que realmente hace a la modernidad de uno de los institutos judiciales muy importante, pero nos parece que en esto nosotros no podemos acompañar la modificación del Código Penal así como está planteado. Y para ir cerrando,
con respecto al tema de las subrogancias, bueno, algunas de las preocupaciones que teníamos las anticipó el presidente. El doctor Urtubey, por ejemplo, el artículo 4, que decía que, está bien, de manera excepcional, se podría designar subrogantes sin que esté la lista de conjueces. Esto, lógicamente, no se compadece con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el caso Rosa, donde anticipaba claramente que la lista de conjueces o el juez subrogante para que tenga, digamos, la legalidad necesaria, debía tener la participación de la presencia de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Evidentemente, si el Consejo de la Magistratura puede designar juez subrogante sin que exista una lista de conjueces, evidentemente está faltando uno de los requisitos exigidos en ese famoso fallo. De todas maneras, eso sigue vigente. Lo único que el presidente le ha puesto, aunque no remedia para nosotros totalmente el planteo, porque hay un planteo de inconstitucionalidad, no sé si hecho por nuestro bloque o por el presidente de nuestro bloque, pero está hecho un planteo de inconstitucionalidad en el tema de la lista de conjueces que se venía aplicando, y yo creo que el mismo preocupación que tuvimos en su momento se sigue reiterando ahora en el artículo 4. Lo único que lo remedia en parte el presidente diciendo de que es temporal por 90 días, con 90 días más de manera excepcional, pero lo que creemos nosotros es que igual no se cumple con lo preceptuado por la Corte Suprema de Justicia en ese famoso caso, que repito, ahí faltaría la presencia del Congreso de la Nación, o en este caso del Senado de la Nación, aprobando la lista de conjueces. Después, el tema de los conjueces, si bien es cierto que en el sistema actual la lista de conjueces está compuesta exclusivamente, o estaba compuesta exclusivamente por abogados, matriculados desde luego, ahora se incorporan los secretarios, que nosotros no lo vemos mal, a eso nos parece que está bien, que es una buena innovación, pero nos preocupa de que esa lista de conjueces, el Consejo de la Magistratura, no se sortean. De los 20 secretarios y los 20 abogados que componen la lista de conjueces, son elegidos conforme a las mayorías circunstanciales del Consejo de la Magistratura. Bueno, hoy puede haber una mayoría de un partido político, mañana puede haber de otro. La democracia es así, con las alternancias, lógicamente que esto ocurre, pero creemos con toda sinceridad que me parece que garantiza más a la transparencia del sistema el sorteo de la lista de conjueces. Me parece que eso para todos sería un principio de igualdad a consagrarse muy importante y que sería importante modificar. Hay otras modificaciones. La lista de conjueces actualmente duran 3 años. A partir de la consagración, si se votara favorablemente esta ley como está, pasan a 6 años. Con toda sinceridad, nuestra observación crítica es que es casi un periodo y medio presidencial. 6 años es demasiado una subrogancia. Y nosotros sabemos cómo es el sistema, lo conocemos, el sistema de designaciones, desde que se inicia el proceso de propuestas hasta que termina adjudicándose el cargo, pasan a veces varios años. Entonces nos parece que si realmente el Consejo de la Magistratura va a designar conforme los criterios que consiga la circunstancial mayoría simple,
nos parece que debiera haber una mayoría calificada para elegir los subrogantes. Si bien no son cargos permanentes, lo está claro, la propia palabra lo expresa, pero creemos que si puede llegar a estar subrogando 6 años, nos parece que debiera, en ese caso, por el tiempo extenso que tiene, haber una mayoría calificada distinta a la que están consagrando. Después se elimina uno de los requisitos actuales que tiene la ley, que es que quien ha concursado para un determinado cargo tiene que estar como mínimo 3 años en el cargo. No puede presentarse a un cargo durante ese periodo. Ahora esto se anula. Se anula. Acá hay una característica que no tienen obligación de saber el resto de los senadores. Yo lo sé porque soy miembro del Consejo de la Magistratura. Acá se da de bruces con un tema puntual, que es el tema del concurso de casación, donde hay postulantes que no están cumpliendo este requisito y que ya están impugnados. Ya están impugnados. Es decir, si nosotros sancionáramos esta ley, la verdad que alguna gente tiene derecho a sospechar que estamos sancionando una ley para beneficiar a Juan o a Pedro, porque no es que se pueden impugnar, ya están impugnados por este motivo. Y yo quiero advertir acá al senador, que repito, nadie tiene la obligación de saber esto, porque esto ocurre en el Consejo de la Magistratura, yo tengo el deber de anticiparlo. Así que por estas razones nosotros nos oponemos y hemos presentado puntualmente en el tema del Ministerio Público, Fiscal y de la Defensoría un despacho en minoría y puntualmente con esta ley de subrogancia, que nos pasa lo mismo que con el sistema acusatorio, ¿no? Lo que consagra esta ley en realidad es bueno porque junta todas las partes de subrogancias y de lista de conjueces, distintas leyes que tratan un mismo tema, lo tratan de poner en un solo cuerpo legal. En principio estamos de acuerdo, el sistema es muy bueno, lo que pasa es que tiene algunas consagraciones, con toda sinceridad, que nos preocupan, que no estamos de acuerdo y por eso vamos a votar en contra. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Rosas. Senadora Negri de Alonso tiene la palabra. Gracias, presidente. Mi exposición va a ir también dividida ley por ley. Voy a abordar en primer lugar el proyecto sobre implementación de la Ley 27063, que el Congreso de la Nación nos dio las facultades para que nosotros pudiéramos diseñar, idear el plexo legislativo necesario para poder poner en marcha el Código Procesal Penal. Que como sabemos, el Código Procesal Penal es para la Ciudad de Buenos Aires y para la justicia federal, no para la justicia provincial. Esto ha sido muy importante porque, bueno, el sistema acusatorio necesita sí o sí que la investigación esté separada de la represión del delito y que esté separada la investigación del juzgamiento. Consecuentemente, el avance en la ley de implementación era absolutamente imprescindible. Como ya se ha comentado acá, pero yo la verdad que como voy a finalizar con una cuestión que tiene relación con esto, que es el juicio por jurado, que es la institución natural que pone límite al actual del Poder Judicial, se había realizado una comisión, se había ideado una comisión que era absolutamente aristocrática y donde además en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores iban a estar representados por otras personas, ni siquiera íbamos a ser aquellos que venimos del fruto de la elección soberana del pueblo para cumplir este lugar. Y bueno, y esto ha sido uno de los grandes cambios. ¿Y por qué digo uno de los grandes cambios? Porque han sido uno de los importantes cambios democráticos. Nunca podía ser que los propios operadores de la norma fueran los que la diseñaran y la prácticamente sancionaran. Había una
subrogación en los derechos de los legisladores. Bueno, tal como se ha dicho acá, por parte de usted, presidente, que está presidiendo este recinto en este momento, por el senador Rosas, se trabajó en un consenso respecto a las distintas opiniones y se llegó a formar este tipo de, que esta misma comisión fuera la que siguiera adelante. Y eso porque hay que resaltarlo, porque en realidad no es que no pasó nunca en nuestra historia. En nuestra historia se han dictado códigos donde el Congreso ha delegado en un conjunto de catedráticos, aristocráticos o la aristocracia intelectual y que consecuentemente no ha sido fruto de la soberanía ni de la soberanía del pueblo que está expresada en el Congreso. Consecuentemente, la ley esta de implementación tiene un gran avance de consenso entre todas las fuerzas, que es la forma en que se hizo, la que se constituyó la comisión. En segundo lugar, quería rescatar, bueno, que el código iba a comenzar a tener vigencia en septiembre, ¿no es cierto?, a partir del 1 de septiembre, esto se ha modificado, pasa para el 1 de marzo del año 2016, y esto, ¿por qué es importante? Porque en realidad hay un conjunto de personas que nos han venido a hablar ellos mismos, como dijo el presidente de la Comisión Bicameral, han venido empleados, han venido los secretarios generales, ha venido el secretario general del gremio de los judiciales, han venido otras asociaciones que agrupan a distintos sectores de los empleados judiciales, han venido jefas de despachos, secretarios, bueno, y entre las preocupaciones que volcaban era ¿qué pasaba con la capacitación? La propia jueza Vázquez, que es la presidenta del Consejo del Consejo de la Magistratura, actualmente dijo que, no obstante que estaban con todo el apoyo de la Corte Suprema para capacitar, le parecía que el tiempo para un cambio tan importante en la puesta en marcha de esta ley no alcanzaba, que necesitaban más tiempo para que todos pudieran estar al tanto cómo iba a ser este sistema, salir del sistema inquisitivo y pasar al sistema acusatorio. Así que esta fecha, este cambio de la fecha en cuanto a la implementación también responde a un pedido de los sectores que se han ido escuchando en estas audiencias públicas que hacía la Comisión Bicameral y que eran bastante... Sí, senador Pereira, con mucho gusto.